Bueno, bienvenidos todos una vez más a este debate online. Esta vez vamos a conversar con tres personas muy respetadas y de pensamiento y reflexión muy profunda sobre liberalismo. Quiero hacer una introducción muy breve para que después cederles la palabra y darles tiempo a ellos de exponer. Estamos recibiendo la conexión de varias personas también a las que les agradecemos estar hoy con nosotros y a través del chat acá por escrito, mientras los ponentes nos conversan con nosotros, ustedes pueden ir haciendo preguntas, etcétera, y yo voy a estar monitoreando eso para después transmitírselas en la segunda parte del debate para que nos respondan ellos. Como ustedes saben, vamos a tener tres participantes: Eric del Búfalo, Víctor Maldonado, Daniel Barnaghi. Cada uno va a exponer entre 6 y 8 minutos, primero solos, y después vamos a tener una especie de conversación de 5 o 6 minutos entre los tres como para repasar algunos de los temas que se hayan expuesto. Si quedan preguntas y quieren todavía interactuar un poco más con ellos, vamos a hacer una nueva conexión que yo les enviaré, como hemos hecho ahora, el mail con un nuevo link por tema de límite de tiempo, y nos conectaremos otra media hora para conversar por esa vía. Paso rápidamente entonces a presentarlos a ellos. Eric del Búfalo es doctor en filosofía de la Universidad de París, profesor titular de filosofía de la Universidad Simón Bolívar acá en Venezuela. Se dedica principalmente al campo de la filosofía contemporánea, ética, estética, pensamiento político y filosofía de la comunicación y la fotografía. Ha publicado De Luz Laurel, de la psicoanálisis a la non-filosofía, perdonen mi francés, El rostro, lugar de nadie, erotismo, ética y umbral en la obra de Ali González, por Fundación Mercantil del 2006. Es coautor de La política encarnada, Luis Duno Goldberg, aquí en Caracas, y también ha escrito diversos artículos de revistas nacionales e internacionales. Bienvenido, Eric. Presento también a Víctor Maldonado. Él es politólogo y magíster en desarrollo organizacional, profesor de LUCAB, analista y articulista político. Mantiene un programa de opinión en RCR 750M que se llama Aquí se habla libertad, todos los días. Fue durante 14 años director ejecutivo de la Cámara de Comercio, hasta hace no mucho, Industria y Servicios de Caracas. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de Cedice Libertad y también es miembro de la coalición Soy Venezuela y miembro de Vente Venezuela. Y tenemos también con nosotros hoy al profesor Daniel Barnaghi. Él es profesor titular e investigador a dedicación exclusiva de la Universidad Simón Bolívar en el Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, División de Ciencias Sociales y Humanidades. Sus áreas de investigación y experticia son análisis de entorno sociopolítico y económico, cultura política, capital social, ética y desarrollo, responsabilidad social y buen gobierno corporativo, planificación financiera y estratégica. Es coautor y coordinador fundador de la carrera de Economía de la Universidad Simón Bolívar. Es coancla junto a Thais Peñalver en el programa Buen Provecho, que también se transmite por RC 750M los miércoles. Y es certificado postdoctoral en reconfiguraciones de la política, otorgada por el CIPOS FACES UCB 2007. Doctor en Ciencias Políticas de la Simón Bolívar y maestría en Administración de Empresas y Instituto de Estudios Superiores de Administración y IESA del 95, ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar. Como ustedes pueden ver por los currículums breves, tenemos un lujo de panel y desde ya le damos la bienvenida y la palabra al profesor Eric del Búfalo para que converse con nosotros. Adelante, Eric. Te aviso a los 8 minutos si llegas a eso. Sí, buenas noches a todos, muchas gracias. Por cierto, una pequeña cuña muy rápido: se acaba de abrir, además de la carrera de Economía en la Simón Bolívar, la carrera de Estudios Liberales, que va a comenzar en septiembre, y creo que es un espacio que viene como anillo al dedo en un país que necesita tanto este tipo de estudios. Entonces, bueno, quienes estén interesados pueden meterse en la página de la Simón Bolívar y ahí conseguirán la información al respecto, que la primera corte comenzará el próximo septiembre, en septiembre de 2019. Bien, el tema de hoy, que es sobre si hay liberalismo y además en Venezuela, implica que sepamos de qué estamos hablando primero. Entonces, yo me voy a tomar muy breves minutos para entender qué estamos hablando por liberalismo. Y para entender que estamos hablando por liberalismo, porque liberalismo significa varias cosas, tiene muchas escuelas, muchas corrientes, pero tiene un concepto común a todos, que es el concepto de libertad. Digamos, no importa la escuela liberal o la concepción del liberalismo que tengamos, el eje de todas esas escuelas, corrientes y movimientos históricos va a ser el concepto de libertad. Entonces, la libertad, que damos a veces como un concepto acomodado, no es para nada un concepto transparente, y muchos de los problemas que a veces tienen nuestras sociedades es que el concepto de libertad es opacado por conceptos que a lo mejor son más fáciles de
de transmitir, o son más fáciles sobre todo por los demagogos, o más fáciles de manipular, como justicia, etcétera, etcétera. El concepto de libertad es un concepto duro, metafísicamente duro, es un concepto que implica que hace al ser humano un ser particular en el universo, y que por lo tanto no se puede dar por sobreentendido jamás que es. No tenemos el tiempo suficiente para hablar lo que me gustaría sobre qué significa la palabra libertad, pero sí podemos decir cosas muy breves, ¿no? La libertad en sentido positivo es una cosa, y en sentido negativo, es decir, ¿qué no es la libertad? Es otra, y ese segundo sentido es el sentido propiamente político. Y ahí voy a ir, pero primero quería ir al sentido positivo. Si nosotros vamos atrás en la historia del pensamiento, vemos que Aristóteles utiliza la palabra euleteros y euletemios como en la ética nicómaco, como el fundamento de una elección, es decir, como posibilidad de la ética. Aristóteles dice, si el hombre no pudiese elegir, pues evidentemente no habría ética. Entonces, el fundamento de la ética es la capacidad de elegir. Esta capacidad de elegir él la llama liberal. Liberal es el participio, el adjetivo de libre. Y él, más que definir qué es libre, define en su ética nicómaco qué es ser liberal. Es muy interesante, porque la definición que él va a dar de lo que es libre viene a través de la actitud, es decir, la actitud de ser liberal. Y el hombre liberal para Aristóteles es el hombre que puede decidir cómo gastar, fíjense qué básico, cómo gastar su dinero, qué decir y cómo actuar en público. Esas son las tres formulaciones que da Aristóteles para definir qué es un hombre libre, ¿no? Cómo gastar su dinero, fíjense qué curioso, algo que parece tan banal, o sea, que se ve tan corriente. Aristóteles la pone como la primera formulación de hombre liberal, ¿no? Es decir, un hombre liberal es aquel que decide si gasta su dinero comprando pescado, comprando vino, comprando lo que él quiera, ¿no? A diferencia del hombre no libre, que no tiene autonomía para gastar sus recursos. En segundo lugar, ¿qué decir? Es decir, no solamente qué piensa, sino que es libre de expresarlo. Y esto, digamos, porque si fuera libre de pensarlo, un esclavo también es libre de pensar, pero no es libre de decir lo que quiera. Entonces, significa que no tiene una actitud liberal. Y la tercera, que es muy importante, la libertad de actuar, y de actuar, por supuesto, en público, de relacionarse con los demás. Entonces, la actitud liberal es la esencia para él de lo que podemos llamar después la libertad. Esto es muy importante que lo tengamos presente, porque sin estas tres acciones, el concepto de libertad sería un concepto absolutamente metafísico, o puramente metafísico, ¿no? Trascendente, yo diría que hasta casi religioso, esotérico casi, ¿no? Para hablar así. En segundo lugar, la libertad se puede ver en relación no a la gente que es libre, sino al medio donde está, a la polis, al Estado, a la ciudad, a la comunidad o al Estado donde está. Y es aquí donde un pensador mucho más contemporáneo, un pensador judío alemán que se llama Isaiah Berlin, da con la clave, justamente diciendo, bueno, podemos estar hay muchas páginas gastadas en qué es la libertad, pero hay un punto de la libertad que es lo que interesa desde la perspectiva política o liberal, el liberalismo. Es aquella donde yo puedo decir si yo soy coaccionado o no a gastar mi dinero, fíjense que retoman las definiciones de Aristóteles, a gastar mi dinero, a decir lo que yo quiero decir y actuar públicamente, es decir, actuar a convivir con los demás. Y a medida del grado de coacción que yo tenga para hacer eso o no hacer eso, yo diré que estoy en un estado liberal o no. Como la pregunta de este debate es no solamente qué es el liberalismo, sino si hay liberalismo en Venezuela, pues ya nada más por esta pequeña aproximación muy sencilla, muy sucinta, muy básica, de Aristóteles, que después va a tomar Isaiah Berlin, podemos decir que en Venezuela estos tres elementos están muy complicados, porque vayamos por partes. Yo puedo gastar libremente mi dinero. Evidentemente, si yo voy a un microcosmos, si yo voy a una panadería con algunos bolívares, yo puedo elegir comerme un cachito de jamón, un cachito de queso. Entonces yo podría decir que soy libre. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, comprar divisa, ¿verdad? ¿Soy libre de hacerlo? No. Entonces hay un problema básico porque se me restringe el campo de acción donde yo puedo gastar mi dinero. Segundo, yo soy libre de expresar lo que yo pienso en Venezuela. Voy a decir, bueno, claro, todo el mundo tiene su cuenta de Twitter y puede hacer lo que quiera. Ahora,
el Estado permite sin consecuencias más allá de las morales o las que permite el derecho natural, digamos, de no difamar o atentar contra otro, decir lo que ellos piensan sin consecuencias políticas. Es, más allá del Twitter, pues no, hemos visto muchos casos donde hay gente, digamos, que ha sido perseguida, presa por sus ideas. Y no tenemos que llegar incluso al caso de la prisión o el caso de la agresión física. Pensemos simplemente en la lista Tascón. La lista Tascón. Esa es una lista de gente condenada por expresar lo que ella pensaba, ¿no? Por ejemplo, pensaba que Chávez en el 2003-2004 debía irse del país. Simplemente por esa expresión fue condenada al ostracismo. No consiguió más nunca trabajo, no se le daban estaba fuera del sistema de cupos. O sea, su vida se hizo una vida de hombre no liberal, de hombre no libre. Y la tercera, podemos actuar en el espacio público, podemos votar, por ejemplo, libremente. Pues yo creo que es muy difícil sostener que podemos votar libremente, por dos razones. Primero, aunque yo pudiese ejercer el derecho al sufragio, es decir, meter el papelito o pulsar el dedo, mi voluntad no va a estar reflejada al final. Y si estuviese reflejada, no va a ser respetada. Porque igual alguna instancia superior, como la Asamblea Nacional Constituyente, espuria Asamblea Nacional Constituyente, le va a decir que ese voto no vale, o que no importa, o que no prefiere al otro candidato, como vimos en los tristes acontecimientos de la Universidad de Carabobo. Entonces, bajo esos tres aspectos básicos, que no son, que parecen muy sencillos, pero que son, fíjense, nada más y nada menos que el fundamento de la ética clásica, ¿verdad? Cómo gastar mi dinero, eh, decir lo que yo pienso y expresar públicamente mi voluntad, no están dadas en Venezuela. Por lo tanto, en Eric, Venezuela no hay liberalismo. Fíjate que no hemos hablado, ya terminó, no hemos hablado de las escuelas liberales, no hemos hablado de la escuela clásica, la escuela austríaca, la escuela ordoliberal. Hemos hablado simplemente de la esencia de todas estas escuelas, que son estos tres aspectos que yo te he dicho. Y gracias por el tiempo. gracias a ti, muy claro, muy bueno. Gracias, Eric. Pasamos directamente entonces a dar la palabra a Víctor Maldonado. 8 minutos, Víctor. Perdón, no lo estamos escuchando. El audio, Víctor. Muchísimas gracias, Miguel, por la oportunidad y por la disposición a organizar este debate. Y para mí, por supuesto, es un honor compartir con gente, intelectuales como Eric y Daniel, y con todos los que han querido compartir con nosotros esta tarde. La verdad es que me pareció bien apropiada la presentación que del tema hizo el querido profesor Eric del Búfalo, ¿no? Porque nos coloca a nosotros en una línea de pensamiento en donde sin libertad, la verdad es que lo humano queda absolutamente restringido. Libertad, el hombre económico no puede tener posibilidad, el hombre político no puede tener interacción y el hombre en la sociedad tampoco. Porque precisamente creo que lo planteaba Hayek, de lo que se trata todo el orden social que ha intentado construir Occidente, de lo que se trata es de salvaguardar, preservar y extender la libertad. Y también, como lo planteaba Eric del Búfalo, queda absolutamente claro que el principal peligro de la libertad no es otro que el hombre y sus expectativas de uso abusivo de poder, el hombre que construye organizaciones sociales coercitivas y que va muchísimo más allá de lo estrictamente necesario para tener un orden y un Estado de Derecho que salvaguarde, preserve y extienda la libertad de los seres humanos. Eso que han llamado la organización social coercitiva, que si bien uno la considera necesario, porque lo decía Adam Smith, hay que resguardar a los hombres de la propensión a hacer daño que tienen otros hombres, si bien es cierto que uno no puede partir del principio de que todo en la humanidad es bueno, sino que hay un perfil negativo del hombre del cual hay que cuidarnos, y para eso la organización social coercitiva, lo cierto es que llevado al exceso encontramos gobiernos que allanan los espacios de los individuos y toman decisiones por los individuos que no le corresponden. Y precisamente eso es lo que yo creo que estamos viviendo en Venezuela, un país en el que el miedo
es más importante que la expectativa de ser libres. Y yo pienso, por supuesto, que un ciudadano con miedo no puede ejercer la libertad y eso es lo que nos está ocurriendo. David Bohm, en su artículo Aproximación a la Libertad, en su libro Aproximación a la Libertad, digamos que creo que hace un inventario bastante bueno de lo que nosotros deberíamos tener por liberal. Un liberal se centra en los derechos del individuo. Alguna vez yo escribí que la unidad básica de análisis de un liberal no es la comuna, sino el individuo que toma decisiones, que es responsable por las consecuencias de decisiones, que es sujeto de dignidad, que es beneficiario, por lo tanto, de garantías y derechos. Y yo creo que la propensión natural del orden social coercitivo es aplastar al hombre y transformarlo en una categoría que si es bien abstracta, mejor para el orden social coercitivo y peor, por supuesto, para el individuo. En segundo lugar, que creemos en los derechos individuales, o sea, en el derecho a la vida, en el derecho a la libertad y en el derecho a tener, usar, disfrutar y disponer de los bienes. Derechos que el orden social coercitivo, que el Estado excedido siempre quiere confiscar. Lo tercero, en lo que creemos los liberales, en el orden espontáneo que se expresa en el mercado, o sea, en la imposibilidad radical de la planificación central para ser mejor que el orden espontáneo que se expresa en el mercado. Y bueno, ya si era necesario tener o disponer de alguna prueba, queda absolutamente claro en Venezuela, para no ir más allá, que ni siendo los mejores, ni siendo los peores, ni con asesoría española o asesoría ecuatoriana, ni con el castrocomunismo detrás guionando cada una de las cosas que haga el Estado. O sea, ni siquiera haciendo, digamos, un acervo de todo lo mejor de la planificación central, los resultados dejan de ser la ruina social, la pérdida de la libertad, el descalabro del mercado, la desaparición de las empresas y, por supuesto, el intento de acallar todas estas verdades a través de la represión. En el cuarto lugar, nosotros creemos en el Estado de Derecho, o sea, en la aspiración a través de la ley de resguardar y de preservar la libertad de los individuos. No esto, no la ley para aplastar la libertad a la que estamos acostumbrados, no esta legalidad espurua que se nos impone a los venezolanos, sino Estado de Derecho es para resguardar la libertad, sin adjetivos, sin eufemismos, sin justificaciones, sin hacer, digamos, sin colocarle a la libertad ningún otro atributo que la libertad misma. Y para que eso sea posible, este Estado de Derecho debe garantizar límites al gobierno y por lo tanto creemos en el Estado limitado. No podemos controlar a un gobierno que esté excedido, que se convierta en totalitario de hecho. Por supuesto, decíamos que si creemos en el orden espontáneo, creemos en los mercados libres, creemos en la dignidad también del hombre productivo. O sea, los liberales, a diferencia de otras corrientes de pensamiento y de otras expresiones sociales, si quisiéramos llamarlo así, estamos perfectamente reconciliados con el afán de lucro y de la rentabilidad y con el hombre productivo que construye riqueza y que está orgulloso de lo que ha logrado. Sin resentimientos, sin llamarlos especuladores, sin tratar de expoliarle lo que han producido, construyendo riqueza desde la riqueza y desde la productividad. También creemos en la armonía natural de intereses entre personas pacíficas y productivas y, por supuesto, apostamos a la paz. Ahora, quiero decir casi que para cerrar, que los liberales son tolerantes y me van a permitir el
el extremo lingüístico, pero no pendejos. O sea, que los liberales seamos tolerantes, creamos en los derechos de los demás, practiquemos el pluralismo, no significa que nosotros no tengamos capacidad para responder dentro del debate duro de las ideas, precisamente con ideas que la realidad ha demostrado que funcionan mejor. Y por lo tanto confundir liberal con una persona desarmada de argumentos y de atributos para el debate es un error, porque por la vía de haber considerado al liberal como un desprovisto de la capacidad de lucha en el debate de las ideas, se ha impuesto con mayor comodidad el error del socialismo en cualquiera de sus expresiones, y esa nostalgia por adánica que caracteriza precisamente las canciones de protesta, la música de trova, y esa sensación de que el hombre es algo diferente al hombre productivo que busca su libertad a través de sus propias realizaciones. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Pasamos directa y rápidamente a los 8 minutos de exposición de Daniel Barnaghi. Adelante, Daniel. Bueno, primero quiero agradecerte a ti, Miguel, por la gentileza, la generosidad de la invitación, y por supuesto es un honor estar al lado de dos colegas a quienes aprecio y valoro mucho, que son Eric y Víctor. Bueno, yo me he tomado la libertad, y espero que no sea cansón, que me parece que el término liberal o el liberalismo, bueno, tiene un conflicto, es un término que semánticamente tiene muchos significantes, y yo estoy tomando el trabajo de un politólogo italiano que me gusta mucho. Quisiera compartir unas pocas líneas de mis notas de un trabajo de él. Él se llama Niccolo Matteucci, es un trabajo del año 98, y él dice, por ejemplo, la historia del liberalismo está ligada estrechamente con la historia de la democracia, por lo cual es difícil encontrar consenso sobre lo que hay de liberalismo y lo que hay de democrático en las actuales democracias liberales. Por ejemplo, si desde el punto de vista de los hechos es difícil una distinción, dado que la democracia ha producido una transformación más cuantitativa que cualitativa del Estado liberal, realmente esa seguirá siendo necesaria siempre, porque el liberalismo es precisamente el criterio que distingue la democracia liberal de las democracias no liberales. Bueno, luego él sigue y dice, por ejemplo, que la palabra liberal tiene distintos significados en diversas naciones. Muy importante tocar este punto para lo que vamos a continuar. Mientras en Inglaterra, él dice, Matteucci, mientras en Inglaterra y Alemania indica una posición de centro entre innovación y conservación, en los Estados Unidos se refiere al radicalismo de izquierda, agresivo defensor de nuevas y viejas libertades civiles, cuando en Italia se corresponde con los conservadores de la libre iniciativa económica y de la propiedad privada, que es de alguna manera con la parte del término, con la acepción con la que yo estoy más cómodo, ¿no? Y él, bueno, continúa diciendo, pero yo con esto finalizo, de este trabajo que me parece eximio, excelente, y se lo recomiendo. Él dice que hay básicamente tres acepciones desde el punto de vista disciplinar diferentes del concepto de liberalismo. Por ejemplo, el liberalismo jurídico contempla la particular organización constitucional del Estado, capaz de garantizar los derechos del individuo. Un liberalismo que a menudo se ve llevado a transformar sus propias soluciones particulares en fines absolutos. En segundo lugar, él dice liberalismo político, en el que es más fuerte el sentido de lucha política parlamentaria, y se comprendía en el sentido del justo medio como auténtica expresión de un arte de gobernar capaz de aceptar y promover las innovaciones, mas no la revolución. Y él finalmente dice, Matteucci, que el liberalismo económico, que es un poco el que estamos, creo que en parte hablando el día de hoy, pero es que por eso es que me es importante leer la definición. Al sostener que la maximización de la felicidad general depende de que cada uno busque libremente su propia felicidad, ha descuidado con frecuencia los costos que esto entraña en términos de libertades civiles, y ha olvidado que el fin de la felicidad ha sido precisamente la finalidad de los estados absolutos. Entonces, bueno, como ustedes ven, el término liberal o liberalismo es un término sumamente complejo, tiene distintas aristas, disciplinas, tiene ámbitos que tienen que ver con la cultura en la cual se toma el concepto, pero yo creo que todos estamos de acuerdo con que, tanto como lo dijo brillantemente tanto Eric al inicio como Víctor después, nosotros comprendemos o asociamos el término liberalismo a la libertad, pero para mí la libertad
tengo que distinguir lo que es la libertad económica de la libertad política y luego llevarla al concepto de democracia, que es, por cierto, un concepto del cual hemos estado dejando de hablar en los últimos tiempos. Entonces, bueno, lo que yo quería decir en esta introducción es que para mí, para Daniel Barnaghi, el concepto de liberal sí es la capacidad de elegir algo que te haga feliz. Esos son los premios Nobel de Economía, por ejemplo, de utilidad, etcétera, etcétera. Pero también es la posibilidad de elegir un gobierno donde uno da una orden a las distintas instituciones y esas instituciones traducen esa voluntad individual en una orden al resto de las instituciones públicas y políticas para que se produzca un gobierno que tenga como rey, como base, el Estado de Derecho. Para mí, sin un Estado de Derecho no puede haber libertad y sin libertad no puede haber un Estado de Derecho. Obviamente, más de uno podrá decir que puede que yo esté entrando en unas contradicciones, pero yo creo que eso lo vamos a ir solucionando a medida que avancemos en la conversación. Y quiero cerrar mi primera intervención diciendo que la fundamentación de la libertad para mí es la libertad de orden ético. Si nosotros usamos la definición más conocida de ética como la conducta, el comportamiento esperado, entonces, bueno, lo que se espera de la libertad es que los seres humanos tengan la capacidad de tener una noción de lo correcto más allá de solamente lo que está escrito y sean capaces de decidir en cualquier ámbito de su vida, más allá de lo que realmente forma parte de lo que es o una ideología con la que yo no estoy de acuerdo en general, más allá de una corriente política con las cuales podemos discutir y más allá de una concepción económica de lo que es el Estado. La libertad también tiene que tener necesariamente un componente ético, porque entonces, sin libertad y ética en conjunto, pues obviamente no podemos hablar de un liberalismo como una noción de conducción de país y de nación. Daniel, muchas gracias. Nos ha quedado algunos minutos de tu intervención, pero en realidad no nos va a dar chance de comenzar ya mismo con la parte ya de conversación entre ustedes, que me parece muy interesante porque además tenemos ya algunos comentarios y preguntas que yo quisiera además leérselos para que ustedes se nutran para la conversación. Entonces voy a aprovechar de dar a la directriz. Vayan a su correo electrónico ya mismo. Voy a mandarles, como hemos hecho para que se conecten acá, un nuevo mail inmediatamente con un nuevo link de conexión para que todos nos volvamos a conectar por esa vía y continuemos con esta conversación unos minutos más. Cerramos acá y nos vamos al correo electrónico para el nuevo link. Gracias a todos.